Ya. Em, Bien, se supone que todos ya sabemos ocupar de alguna manera las herramientas de texto. Pero las herramientas de texto, la verdad es que son bastante más complejas de lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Acá tengo dos ejemplos básicos de lo que podemos hacer. ¿Ya? Un texto a partir de un simple clic, en donde hacemos clic y simplemente escribimos. Y un texto hecho a partir de una caja de texto, ¿ya? En donde yo voy a indicar las dimensiones de la caja en base a un clic y arrastre, ¿ya? Ahí eventualmente, si yo escribo aquí adentro, o copio algún texto, voy a tener una caja rellena de texto, ¿ya? Obviamente todo esto es editable, a menos que yo convierta esto en contornos, que van a pasar a ser dibujos, ¿ok? Bien, pero además de eso, nosotros tenemos acá, en la herramienta de texto, la posibilidad de crear texto en área, ¿ya? Básicamente esto, que es la caja de texto, vendría siendo un texto en área, que está inscrito dentro de un rectángulo de las dimensiones que creamos al principio haciendo el clic y el arrastre. Además podemos hacer texto en trazado, ¿ya? Y podemos escribir de manera vertical, cosa que vamos a intentar no hacer nunca, a menos que queramos hacer un cartel para vulcanización o panadería, ¿ya? No lo hagan, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, por lo tanto nos va a dificultar. De hecho, la tipografía está diseñada para ser usada una al lado de otra, no una encima de otra. Entonces, ya vimos cómo funciona la herramienta de texto con el clic simple y con el clic y arrastre. ¿Ya? Pero yo puedo generar una figura cualquiera e inscribir dentro de esta figura un texto con la herramienta de texto en área. Ya me imagino que eso la mayoría de ustedes ya lo conocen. Entonces yo puedo copiar un texto dentro de esta figura y voy a tener obviamente esta figura hecha en base a, o rellena en base a ese texto. Ya eventualmente yo podría deformar esta figura y el texto se va a ceñir a esta figura. Bien. Además puedo generar esa misma figura y en vez de el texto encima del área, puedo hacer un texto encima del trazado. ¿Ya? Como que cambió la tipografía. Ya, ahí está. Con esta patita o cachito que sale de la forma, yo puedo mover la posición de el texto, y si paso desde el punto en donde está hacia adentro, voy a dejar el texto, a ver, por adentro de la figura. ¿Ok? Entonces, eso que a veces uno no sabe cómo se hace y quiere dejar el texto dentro de una figura, pero no como área, sino que como encima del trazo, lo manejamos en base a esa patita que es el manejador con el que vamos a ubicar nuestro texto. ¿Ya? Si volvemos al texto de área,
nosotros acá tenemos una cruz o un simbolito, un cuadradito con una cruz roja dentro, ¿ya? Ese símbolo quiere decir que hay texto desbordado, o sea que hay más información ahí de la que puede contener esta forma, ¿ya? Entonces, si yo quiero continuar de alguna manera en una caja de texto, lo que voy a hacer es hacer clic ahí y va a cambiar mi cursor, ¿ya? Ese cursor ahora está indicando que tengo un texto contenido acá adentro. Si yo hago clic, voy a generar una forma igual a la anterior, pero con el resto del texto, ¿ya? Aquí tenemos más texto todavía, así que si yo hago clic ahí, ahí vamos a tener el final del texto, ¿ok? Cualquier cosa que yo haga acá, por ejemplo una división, si quiero eliminar una palabra, eso se va a ver reflejado en la siguiente caja de texto, ya que va a ser, en este caso, la tercera pelotita. Ya, si hago, qué sé yo, aplico un enter acá para dejar una línea extra, todo eso se va a ver reflejado en las otras cajas de texto, que son cajas que están enlazadas. Eventualmente, si yo no quisiera que esto fuera un círculo, podría ser, por ejemplo, otra caja de texto y voy a tener dos formas distintas, ¿ya? O, por ejemplo, podríamos crear acá una forma como esta. Le vamos a asignar la herramienta de texto en área. Simplemente si me pongo acá adentro debería funcionar como texto de área, no funcionó. Ahí sí. Y lo que voy a hacer ahora es hacer clic en el más. Y acá, si se fijan, aparece una cadena. Esa cadena quiere decir que hay un objeto que va a ser enlazado ahí. Si aprieto control Y, voy a ver el objeto, ya, así que ahí puedo ver cualquier cosa que esté invisible. Ya, ahí está. Entonces ahí están enlazadas, ¿ok? Básicamente eso es como yo le puedo dar forma al texto. Cuando yo hago una caja de texto, esta caja, como dijimos anteriormente, es básicamente un rectángulo. Ese rectángulo puede ser deformado. ¿Ya? Si yo selecciono una de las esquinas, puedo deformar este rectángulo de texto como si estuviera deformando cualquier otro elemento en Illustrator. ¿Ya? En base a los nodos, ¿ya? Yo puedo convertir un nodo, por ejemplo, o puedo agregar nodos. Siempre que me ponga encima de una línea y ocupe la herramienta de pluma, el icono o la pluma misma le va a aparecer un signo más al lado. Ya eso quiere decir que puedo hacer un punto nuevo. Entonces, en base a eso, yo puedo deformar mi caja de texto. ¿Ya? Eventualmente podría tener, por ejemplo, una foto, ¿ya? Que está con fondo blanco, y a esa foto le puedo la puedo rodear con la caja de texto, ¿ya? Esta caja de texto eventualmente también la puedo colorear. Le puedo poner color de relleno. Y además le puedo poner color de trazo. ¿Ya? Y va a funcionar
igual como cualquier elemento como un rectángulo. Para deformar la caja lo tengo que hacer con la herramienta de la flecha blanca, la herramienta de selección directa o la tecla A. ¿Ya? Con esa herramienta yo puedo seleccionar un punto y modificarlo. Si quiero eliminar un punto, con la misma pluma me pongo encima del punto y me va a salir la pluma menos. ¿Ya? Bien. Sigamos un poquito más allá en términos de la herramienta de texto. Vamos a hacer otra caja de texto. Vamos a copiar el contenido y ahora vamos a ver la herramienta carácter. Bueno, es obvio que con la primera herramienta, que es de tamaño, yo puedo agrandar o achicar la tipografía en términos de puntos, ¿ya? Puedo darle mayor interlineado. Por lo general, el interlineado no debería ser menos que el tamaño de la tipografía más 2 puntos, ¿ya? O sea, si el tamaño es 12, el interlineado debería ser mínimo 14. ¿Ya? Si es 14, debería ser mínimo 16. ¿Ok? Puedo darle mayor separación a los textos. Por lo general, cuando estoy trabajando con un texto de contenido, tengo que tratar de no dejar los caracteres muy separados para poder tener una lectura fluida. Pero hasta cierto punto, digamos, esto se va a ver fluido y en cierto punto vamos a tener demasiado espacio entre un carácter y otro y puede que nos confundamos en qué es espacio y qué es, digamos, interletrado. Eso podría ser bastante útil en casos como un título, por ejemplo, o si quiero darle un poco más de soltura a esto, un poco más de aire. Eso no se ve igual que eso. ¿Ya? Cuando tengo espacio entre letra y letra, entre carácter y carácter, genero un poco más de presencia con la tipografía, con el texto. Además, yo podría deformar un texto o deformar una tipografía en base a esta herramienta, ¿ya? En la que la transformo en el sentido vertical. ¿Ya? Idealmente, yo no debería deformar las tipografías, ¿ya? Obviamente hay un trabajo detrás de la creación de esa tipografía, así que no debería transformarla. Para eso tenemos diferentes tipografías. Ya lo puedo hacer. ¡Ay, caray! Para eso también tenemos entonces la herramienta de deformación horizontal. Y si quisiéramos podríamos jugar con la altura de las letras en una palabra. Por ejemplo, ese carácter podría levantarlo
¿ya? Y así obviamente voy a darle más movimiento a mi texto, dependiendo de lo que yo quiera comunicar. Obviamente eso no lo voy a hacer en un texto de contenido, no tendría mucho sentido. Ya lo único que voy a hacer es marear al lector. Pero sí podría hacerlo de repente si quiero darle un sentido lúdico, por ejemplo, a una palabra. ¿Ya? O simplemente cuando uno escribe, qué sé yo, primer, ese texto lo vamos a achicar, lo juntamos, reducimos el interletrado acá y eso lo voy a tirar para arriba. ¿Ya? Por si se habían preguntado cómo se hace eso sin tener que separar el uno del resto del texto. ¿Ya? Y eventualmente, si queremos, podemos darle inclinación al texto. Con esto podemos darle cierto dinamismo dependiendo de lo que estemos haciendo. Obviamente siempre es recomendable hacerlo solamente en una palabra o un par de palabras, pero no en un texto de contenido, porque vamos a dificultar un poco la legibilidad. Y acá, por ejemplo, puedo dejar todo en mayúscula, si quiero, mayúscula y minúscula, ya, pero digamos, si elegimos acá, vamos a hacer que todo el texto sea en altas, pero las altas, digamos que empiezan una oración, van a ser de mayor tamaño, ya que no es lo mismo que estén todas en alta, obviamente. Como por ejemplo, si queremos hacer eso nuevamente, ya se clica ahí y vamos a tener el mismo resultado que lo que hicimos manualmente la vez anterior. ¿Ya? O ahí abajo, porque eso está en Versalitas. Ahí está. Y podemos tener obviamente también un subrayado y un tachado. ¿Ya? Eso en términos de el panel de carácter. Además del panel de carácter, tenemos un panel que es bastante importante cuando trabajamos con texto, que es el panel de párrafo, ¿ya? Donde yo puedo elegir alinear algo a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿ya? Pero hay más que eso. Tenemos el panel de párrafo en el que nosotros podemos elegir justificar todo, por ejemplo este texto que quede como bloque, a la izquierda, al centro, a la derecha o todo, digamos, en su totalidad. Ya muchas veces a mucha gente no le gusta eso porque se genera un bloque demasiado rígido. ¿Ya? Y más abajo tenemos la posibilidad de separar un poco nuestro texto de la caja de texto.
Ya, si ahí yo empiezo a darle más puntos, voy a empezar a tener un espacio con respecto a mi caja de texto. Entonces, por ejemplo, si quiero pintar la caja de texto con algún color, digamos la caja de texto, no conviene tener esta caja de texto pegada al texto mismo. Entonces lo ideal sería que separáramos un poco los márgenes. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de los márgenes? ¿Ya? Y darle obviamente la misma cantidad de espacio a un lado que al otro. Y además podemos empezar a darle espacio en la parte superior. Y espacio entre cada vez que yo hago un punto aparte. Por ejemplo, digamos que ese va a ser un punto aparte. Y si ese es un punto aparte, lo que vamos a hacer ahí es indicar cuánta va a ser la separación de ese punto aparte. Ya, entonces puedo marcar la separación desde ahí para indicar cuál va a ser, digamos, la distancia entre un párrafo y otro. Ya, así, por ejemplo, cuando yo llego acá y quiero hacer el punto aparte, no tengo que apretar 2 veces Enter. ¿Ya? Simplemente aprieto una vez y esa distancia ya está considerada dentro de este párrafo. ¿Ya? Puedo hacer el espacio que viene antes y el espacio que viene después también. Vamos a hacer un punto aparte nuevo ahí. ¿Ok? Y obviamente el separar las palabras, puedo seleccionarlo ahí. ¿Ya? Y ojo con estos espacios que quedan ahí, que puede que sean indeseados. ¿Ya? Pero puede que a mí también me digan, no quiero que se separen las palabras. ¿Ya? Entonces, lo que tendría que hacer ahí es tratar de controlar esto en base a la distancia entre los caracteres. Ya, por ejemplo, darle más distancia para que por ahí, o menos distancia, para que los ríos que aparecen ahí sean un poquito más controlados. Bien, y ahora la herramienta más compleja de todas en términos de texto, voy a hacer una nueva mesa de trabajo. Yo podría hacer una caja de texto del tamaño de toda la página, por ejemplo. Y ahora la puedo dividir en columnas, ¿ya? E incluso filas podría ser. Entonces, si vamos a texto y voy a opciones de texto de área, vamos a poner vista previa, y puedo definir, por ejemplo, tener cierta cantidad de columnas. ¿Ya? Entonces voy a dividir mi espacio para escribir en 3 columnas, por ejemplo. Puedo manejar el medianil, que es el espacio que queda entre cada una de las columnas. Puedo darle mayor espaciado o menor espaciado. ¿Ya?
puedo darle, puedo decirle que esto, digamos, se desplace todo hacia la izquierda o hacia la derecha, ya que vendría siendo, digamos, este número acá. Y eventualmente podría también elegir agregar filas. Ya entonces voy a tener distintas columnas y distintas filas acá. ¿Ya? Además, obviamente, nosotros venimos hablando desde hace un rato de los márgenes principales, que son los que deberíamos dejar desde las orillas de las, digamos, de toda la hoja, de toda la página. Ya entonces, acá por último, le puedo indicar cómo quiero que vaya el texto, por filas de izquierda a derecha o por columnas de izquierda a derecha. Entonces, si pongo texto acá, vamos a borrar esto. Error. Ahora no funciona, qué lindo. Pero vamos a hacerlo no. Vamos a simplemente inscribir el texto ahí. Y le vamos a dar un poquito menos de tamaño. Acá en párrafo yo ya tengo algunos seteos hechos, ya que son, por ejemplo, el no separar, la cantidad de puntos que voy a dejar desde una caja a la otra. Y aquí le voy a dar 0, porque obviamente me quiero guiar por las cajas mismas. Y vamos a agregar más texto aquí. Ya, entonces eso me sirve para generar estas cajas de texto. Además, si quiero modificar cualquier cosa acá, voy a texto, opciones de texto de área, y puedo cambiar, por ejemplo, el número de columnas. Lo quiero solamente a 2 columnas, ¿ya? O lo quiero, por ejemplo, a 3 columnas y 2 filas. ¿Ya? Y el espacio del margen vamos a bajar eso lo más abajo posible. Ahí está. Y entonces de esa manera podemos generar texto bastante ordenado. Obviamente lo podemos hacer con las herramientas manuales, por decirlo así, pero esta es bastante práctica cuando tenemos que hacer páginas de contenido. ¿Ya? Veamos. Vamos a hacer acá, por ejemplo,
un círculo de color y vamos a ir a una opción que se llama ceñir texto. Si nosotros podemos crear acá, lo que va a suceder es que el texto se va a empezar a ceñir a esta figura. Ya todo va a cambiar en base a esta figura que yo estoy haciendo. ¿Ya? Y si se fijan, esta figura tiene, bueno, tengo la figura que está en negro hecho inicialmente y después tenemos como un segundo círculo que es lo que supuestamente me va a dar el espacio entre esta figura y el texto. Si yo quiero editar eso, voy a objeto, ceñir texto y opciones de ceñir texto. Ya, entonces ahí puedo darle mayor desplazamiento, términos de espacio. Ya, y puedo jugar con fotos, puedo jugar con ilustraciones, etcétera.